Entramos a una tienda y la primera pregunta ya no es si disponen de una prenda específica de nuestra talla. ¿Qué hacéis con la ropa, no? Cuando la toca el cliente, cuando se la prueba o incluso cuando la devuelven, cómo la desinfectáis. El coronavirus nos ha hecho replantear nuestras cuestiones. 3 jóvenes, 2 de ellos navarros, también se hicieron esta pregunta durante el confinamiento. Y llegamos a la idea del ozono, que nos parecía la mejor solución, más barato y también mejor desinfectante. Crearon esta máquina que elimina las bacterias, los olores y destruye los ácaros. Además, tiene una particularidad muy novedosa. A través de unos filtros catalizadores conseguimos que al devolver el ozono al ambiente, ese ozono pase a ser oxígeno y no sea peligroso para las personas. Esta es la primera máquina que han instalado en Navarra. Ya lleva 3 semanas funcionando en esta tienda de ropa de Tafalla. Cada día meten alrededor de 150 prendas con este procedimiento. Una vez colocado cerramos, es un sistema estanco para que no pueda salir nada. Cerramos y con darle al botón verde ya empieza el proceso. Se empieza a generar lo que es el ozono. En tan solo 2 minutos la ropa queda totalmente desinfectada. A los empleados les agiliza el trabajo y se evitan realizar el tedioso proceso de desinfección anterior. Estábamos todo el día planchando, desinfectando la ropa 24 horas, dejándola en reposo, pero no en jaleo. Porque ¿qué es lo que se ha probado? ¿Qué nos han probado? ¿Qué ropa te han devuelto? No se ponen límites y esperan ampliar el abanico de utilidades. Para residencias de ancianos, para hospitales, en las residencias de ancianos para meter los tacatacas, para meter las sillas de ruedas, cualquier cosa. Un aparato que gana espacio poco a poco y da oxígeno a los comerciantes para volver lo antes posible a la normalidad.